¿Cómo están mis amigos en línea? Estamos contentos de que sea un domingo más. Estoy con la expectativa siempre, cada domingo el Señor está haciendo grandes cosas y estamos emocionados que cada vez más gente entra a nuestra página, más gente entra a nuestro servicio en línea. Así es que queremos que también ustedes puedan tener un pedazo de la experiencia que tenemos aquí presencial. Pensamos en ustedes, seguimos planeando para ustedes también. Así es, si tú estás en tu casa o estás en otro lugar, en otro estado, siéntete bienvenido, los amamos y estamos orando por ustedes. ¿Verdad que sí, iglesia? Aquí están. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos nosotros terminando esta serie que se llama Jesús, Camino a la Cruz. Ay, rimó, ¿verdad? No sé si nos dimos cuenta de eso. Jesús, camino a la cruz. ¿Y qué tal si iniciamos orando? ¿Qué tal? Sí, podemos orar. Señor, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, siga siendo lo que es, viva y eficaz. Que tus verdades salten a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Simplemente contaremos tu historia, Dios. No añadimos nada, no quitamos nada, Señor. Tu Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Confróntanos, Dios, con nosotros mismos, con nuestras batallas, Señor, y ayúdanos a descansar en esa cruz, Señor, el sacrificio que tú hiciste allí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que los de afuera no pueden ver, pero tenemos un nuevo diseño aquí. ¿Qué tal? Muy padre, muy padre. Me levanté bien tempranito a poner las lucecitas y Poncho así como. Gracias. Es un súper bendición el poder tener personas tan talentosas, ¿verdad? Muchas gracias, porque el Señor usa todo lo que somos y está en nosotros para su gloria. Y de eso voy a hablar en esta mañana. De eso voy a hablar, acerca por qué Jesús tuvo que venir a morir, por qué Jesús vino aquí a esa cruz. Y me encanta, continuamos con la misma historia que el pastor estaba diciendo, contándonos acerca de que hoy el mejor milagro que Dios te puede dar es el milagro de la salvación. ¿Sí? Dios decide si hará un milagro o si no lo hará. Pero nosotros tenemos que estar bien con la decisión que Él haga. No dejes que nada o nadie desacredite tu fe en Dios. Y me encantó cómo terminó el pastor. Sé fiel al Señor. Muchas veces tu fe no es tanto que desacrediten a Dios, pero desacrediten en la manera que tú crees y cómo te conduces. Eso es lo que desacreditan. Pero si nos permanecemos fieles nosotros, creo que podemos traer en nosotros lo que el Señor ha hecho. Podemos confirmar nuestra fe. Si empezamos a descubrir a nuestro Dios, es un Dios de historia, no es un Dios solamente emocional, es un Dios que existe, que sigue operando y nadie puede discutir tu vida, porque tu historia nadie la puede acomodar, ¿saben? Nadie puede decir, ok, ahora muévete así. No, las personas que te vieron antes y te ven hoy dicen, algo pasó. Sé fiel. Pueden ver estos mensajes en YouTube, ¿verdad? Y ahí estamos también, estamos usando la cultura para también nosotros traer estas noticias de buenas nuevas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que después de un evento súper feliz, que estás riéndote, que estás pasando un tiempo agradable, que una victoria y estás bien contento y de repente algo pasa? De repente algo malo pasa. Una llamada, un texto, una confrontación, aún una confrontación contigo mismo. Saben, nosotros, yo no tengo hermanos, tengo puras hermanas, y nosotros nos da la enfermedad de la noche en que nos da mucha risa, más a mí. De repente no puedo parar, todo me da risa y me dice mi esposo, nunca te he visto borracha, pero me imagino cómo te mirarías borracha. Así me pongo, un poco neciecilla de repente.
Pero teníamos un dicho a mis hermanos: no hay que reírnos, no hay que reírnos porque mañana vamos a llorar. Imagínense vivir así nuestra vida, ¿no? De la nube arriba, ¿no? Pues yo creo que de llegar, no, pues ¿para qué? ¿Para qué estar feliz si vamos a sufrir? Y puede dar risa, puede tal vez, pero creo que a veces lo utilizamos en nuestra vida. Creo que a veces podemos decir: me quebraron el corazón, no lo puedo dar una vez más. Usaron mi amistad y me fallaron, no creo que puedo dar una vez más mi confianza. Abusaron de mí, ¿cómo podré hacerlo una vez más? No lo voy a intentar. ¿Saben? Jesús podía haber hecho esto. Jesús pudiera haber usado esta historia, porque ustedes están de acuerdo y quiero entrar. Yo solamente voy a contar la historia, no va a ser algo, nunca lo había oído, ¿ok? Pero estoy creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús se encontraba en esta situación en donde, como hijo de Dios, Él sabía lo que iba a pasar. Él era Dios, ¿sí? Jesús se hizo hombre y llegó aquí y vimos su gloria. Él sabía lo que venía. Él podía haber dicho: no, ok, espérense, se me hace que tengo un plan B, y Él lo puede ejecutar porque es Dios. Él sabía lo que venía, pero aún así Él decidió ser obediente a su Padre para traer gloria a Él. Quiero que se queden con esta frase en su corazón. Primero se encontraba en una fiesta. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que el pastor estuvo platicando acerca? Se encontraron en una fiesta de Lázaro. De hecho, en otro evangelio dice que también se encontraba Pedro, ¿cómo dice Pedro? El que tenía lepra, el leproso. En esa misma fiesta, es así como vamos a juntarnos aquellos que nadie quería y los marcianos, ¿no? Y vamos a darle gracias a Dios. Sí, aquí está el que estaba muerto y acá el que tenía lepra, y la gente, ¿qué? Y ahí está el que lo sanó. Y esto también es un poquito de teología, un poquito. Estas dos cosas son también espirituales. Sí, ese era una personificación de cada uno de ellos, de lo que Jesús y el poder de Dios puede hacer espiritualmente. Lázaro había muerto y solamente Jesucristo lo pudo traer a vida. Muchos de nosotros podemos estar muertos espiritualmente y solamente hay una persona que puede traerte a vida. Si podían ver a Lázaro y no nada más miraban un testimonio de wow, ahí está el ex muerto, ahí está el ex difunto. No, déjate tú eso, como era antes, y ahora ya no está en la muerte, ahora vive. El leproso era también un significado de que la lepra empieza de adentro, tipo corona. No se daban cuenta que lo tenían hasta después que se manifestaba hacia afuera. Y cuando se manifestaba hacia afuera, los leprosos tenían que irse, salirse, no importa cuánto dinero tenías, no importa quién te conocía, qué tan famoso eras, pero ellos se tenían que ir a otra parte y allá tenían que pasar orando que tal vez que el Señor los sanara o que el medicamento o lo que sea, pero mientras estaban alejados, estaban en cuarentena de por vida. ¿Cuántos se emocionan por eso? Ellos estaban allí. La lepra es también un significado del pecado. El pecado puede empezar por algo pequeño que no uno se manifiesta hacia afuera. Es como tipo, yo recuerdo cuando creciendo pasaban por mi casa, no sé allá en Tijuana, pero pasaban y te cambiaban botellas por pollitos. Entonces está súper cute, ¿me entiendes? Unos pollitos que no te pasó a ti, Rosario. No vivían en el mismo barrio, Rosario. Botellas de coca sacabas y de caguamas también. Esos te daban 2 de colores. No, entonces llegabas y era súper lindo, ¿no?
pero nomás que empezaban a crecer, no están tan bonitos los pollitos cuando crecen. Nuestros pecados pueden ser así. Ay, qué cute. Ay, mira ese chavo y estás casada y ay, mira una foto así y empieza algo pequeño y cuando empieza a crecer se ve feo y todo el mundo se da cuenta. No hay un pecado que pueda permanecer en lo oscuro. El pecado crece, ¿sí? Y empieza de adentro hasta que se ve hacia afuera. Nunca vas a ver a alguien que está aquí de verdad con todo su corazón y después al día siguiente está. En realidad la condición estaba interna, pero no se había manifestado. ¿Cómo está tu corazón? Esta fiesta que estaba allí, celebrando muy bien aquel que hizo estos milagros. Jesús, por fin estaba teniendo lo que él se merecía, porque él era el sanador, el que se comía con las personas que nadie iba a comer con ellos, y que no nada más se sentaba, sino que cuando se paraba había una transformación. De repente encuentran los cheques de estímulos de Biden, no es nada para lo que Zaqueo regresó, porque tuvo un encuentro con el Señor. El Señor nunca trató, eso es política, el Señor nunca trató de cambiar a ningún político ni al gobierno. El gobierno cambió por Jesús. Creo que el Señor estaba allí, pero sabía que venía. Y ya el ambiente estaba así tan de acá, tan de festivo, que también estaban en el tiempo de la Pascua. Se venía la Pascua y no sé si ustedes están familiarizados con eso. Ahorita empieza la temporada de la Pascua. Uno de los motivos por qué nosotros también queremos parar y empezar a ayunar, a meditar, a reflejar lo que Jesús hiciera esta última semana. Yo te invito, a mí esta semana me mueve tanto. El Señor muestra tantas cosas. Te invito a que te unas con nosotros a este ayuno. El ambiente ya estaba de fiesta. La Pascua se celebra que Dios había liberado a su pueblo de Egipto. Si se recuerdan algunos de ustedes, sí, la historia en donde de las 10 plagas, cuando sucede todo eso, sale Moisés y cuando libera al pueblo de Israel. Esta es la celebración que aún hasta esta fecha se sigue celebrando. El último día era el día clave. Esa noche Dios envió al ángel de la muerte a matar a los primogénitos, pero les dio una ordenanza a su pueblo. Hey, maten un cordero, póngalo en su puerta, y el ángel de la muerte va a pasar, que esa es la palabra Pascua, es pasar, ¿sí? Va a pasar por tu hogar y no va a haber muerte. Pascua significa paso o salto. En inglés es muy fácil, Passover, literal. Y es lo que ellos celebran. El Señor salvó mi hogar. El Señor salvó a mi chinito. Así le digo a mi hijo mayor, y me va a pegar cuando se vea aquí. El Señor salvó a mi primogénito, a mi atzirita, a Abel. No, o sea, era una celebración, o sea, era el milagro más grande, como decía el pastor. No había otro milagro que a esta gente no hubiera visto. Había milagros grandes que habían pasado y ellos lo reconocían. Aun cuando había habido tantos tiempos de silencio, ellos reconocían que un día Dios los salvó y los sacó adelante. ¿Por qué reconocían todo eso? ¿Por qué lo contaban de generación a generación? Espero que estés haciendo eso en tu hogar. En ese momento estaban celebrando esto y allí había mucha gente, había más gente. Dice que habían griegos, había mucha gente allí. Estaban a punto de escoger el cordero para recordar lo que había pasado, entonces perfecto para sacrificar. Y creen que entra en un cordero, en un burro, perdón.
¿quién creen que entra en esa ciudad? Ellos buscando a un cordero y el cordero se hace presente. ¿Qué tal si me acompañan en Juan 12, 15? Después de este fiestorrón que se avienta en celebración, sigue el desfile más grande de la historia, donde están celebrando al que habían estado esperando. Juan 12, del 12 al 15. Entrada triunfal de Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua. Tomaron más ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones a los que viene, al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de un burro. Saben, en los otros evangelios habla como Jesús les dice a sus 2 discípulos: vayan a este lugar, denle vuelta a la esquina. Se me hace como que Jesús era como nosotros hispanos, ¿no? Vas a ver una casita, volteas, vas a ver y allí vas a encontrarte un burro. Y ahí estaba el burro. No es como aquí, ¿no? El GPS se confunde. Nosotros no, en la casita rosa la das vuelta, en la tiendita hay preguntas y luego te vas por donde está el árbol chueco. Enfrente, allí vive tu tía. ¿Verdad? Jesús le da indicaciones y se encuentran los discípulos que allí estaba. Y decía, a mí me llamó mucho la atención que decía: vas a encontrar un burrito que nadie ha montado nunca antes. Nadie lo había. Quiere decir que este burrito no estaba impuesto a que alguien se subiera detrás de él, pero no hubo ningún problema, porque aún la naturaleza se somete a la presencia del Señor. Me encanta descubrir verdades, me encanta descubrir su palabra. La naturaleza se postra y obedece. Saben, Jesús venía en este burrito, y yo no sé ustedes, pero a veces me hace muy padre en la historia de los niños cuando está, y también me puse a pensar: wow, Jesús, o también llegó María y José, llegaron en un burrito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué en un burrito, no en un caballo, ¿verdad? Blanco, y no sé, me pone a pensar la Shrek, ¿no? Porque burro y no cuando ya se tomó la pose. No se crean, eso ya es la mamá de 6 niños. Entonces, estudiando en la cultura romana, los reyes que iban en pos de guerra llegaban a los lugares en caballos, pero también los reyes que iban en pos de paz llegaban en caballo y regularmente llegaban en victoria. Nuestro Señor Jesucristo llegó en un burrito en forma de paz con una victoria, la victoria que tú y yo tenemos hoy. ¿No es increíble esto? O sea, Él llegó y literalmente la gente gritaba. Eso lo puedes encontrar en Salmos 118, 25 y 26. Desde antes se estaba diciendo lo que iba a suceder allí. Estos eventos, iglesia, eran eventos de profecías cumplidas. Era histórico, era un desfile histórico, era algo que estaba sucediendo. Lo estaban viendo. Wow, está cumpliéndose la palabra. Debe ser el Mesías. Le gritaban: Hosana al Hijo del Señor. Zacarías 9:9 nos dice de esta profecía, dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Era una profecía cumpliéndose.
Saben, la palabra Hosana, en otras versiones dice Hosana, quiere decir sálvanos hoy. Sí, y era lo que ellos estaban diciendo. Entonces ellos estaban viendo al Mesías, el que estaban esperando, porque ellos pensaban que el rey que ellos que estaban esperando los iban a ayudar de la opresión del imperio romano. O sea, allí viene nuestro rey, ahí viene el que nos va a quitar todo esto que el imperio romano ha puesto sobre nosotros. Y por eso estaban tan felices. Sus intereses eran más políticos. Se les fue un poco. Regresamos a leer en el 16. Dice: sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras de él. Sabes, en otra porción habla de, y esos fariseos eran los religiosos, eran los líderes espirituales. Siempre hablo acerca de ellos, porque creo que ahí es donde entramos nosotros. Hay que tener cuidado que nuestro corazón no se convierta así, iglesia. Siempre que hable, siempre cuida tu corazón y evalúa. Estos hombres estaban con tanto coraje, diciéndole a Jesús: o sea, Jesús, ¿es en serio? ¿Vas a dejar que te sigan diciendo así? O sea, quiere decir que te la crees. Más vale que los calles. Y Jesús dice esas hermosas palabras: no, porque si ellos se callan, entonces las piedras hablarán. Algunos estudiantes de la Biblia, de los casos de comentaristas, dicen que por ese camino había tumbas. Entonces allí era donde, de hecho, estaban cerca de donde estaba la tumba de Lázaro, estaban cerca de allí, y regularmente las tumbas ¿cómo se cubrían? Con las piedras. Entonces puede ser también que Jesús se refería: si ustedes se callan, esas piedras van a hablar. Esas piedras se van a mover y allá adentro hay muertos, porque yo creo que ya vieron que yo pude resucitar a Lázaro y él está allí adorándome. ¿Qué tal si el Señor nos está diciendo en esta mañana de la misma manera? Es que si tú no te callas, es que yo creo que esa máscara, que no se haga nuestra identidad, ¿verdad? Pero que esa máscara no impida que traiga una adoración diferente. ¿Qué tal? ¿Qué tal si descubrimos una manera diferente de adorar a nuestro Señor? ¿Qué tal si decimos: Señor, esa máscara no me impide alabarte? Ya hablamos de eso, pero voy a descubrir una manera, voy a hacerlo más interno, Señor. Te voy a adorar con todo lo que soy, porque si tú no lo haces, Él va a traer a los muertos allá afuera, aquello que no pensamos que Él pudiera usar, y te puede cambiar a ti. Los queremos a los de afuera también, pero nosotros queremos ser parte de aquellos que exaltan el nombre del Señor. ¿Está de acuerdo? Las mismas piedras podía ser Jesús que hablaran. Recuerdan, la naturaleza se sometía a la voz del Señor. Imagínense qué difícil sería para Jesús escuchar tanto entusiasmo y tanto furor, Hosana, y así con tanta fuerza, si eran las mismas voces que después de unos 5 días estarían gritando, pero con el mismo furor: crucifícanlo. Pero ¿qué hacemos con decía Pilates, y la gente, misma gente, crucifíquenlo? Imagínense qué difícil fue para nuestro Señor el tener que pasar y tener que confrontar todo esto con una sonrisa y con un corazón de paz. Tal vez eso es muy familiar todavía, iglesia.
Tal vez los domingos, el día de la iglesia, venimos y seguimos glorificándoles más. Le prometemos, Señor, ya no voy a hacer esto, Dios. Tú eres mi todo, Señor. Te seguiré los domingos. Hosana en las alturas. Los domingos. Cuán glorioso tu nombre es, Señor, los domingos. Y se viene el lunes. Y se viene el problema, y se viene el martes y entra la soledad, y viene el miércoles, tengo que hacer esto para que me llene. Se nos olvidó lo que acabábamos de decir. Sigue siendo tan familiar los corazones de los humanos. Nos pasa a todos, iglesia. Nos pasa a todos. Volteamos a las redes sociales por atención. Nuestras acciones regresan a ser las mismas. Después de esta celebración, el Señor llora. No sé tú, pero yo ya estoy llorando porque ya sé que viene. Dice en Lucas 19, Jesús llora por Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús lloró. Él lloró, entró en un asno, en un burrito en forma de paz. Esta es mi paz. Y no entendieron. Y su corazón se quebrantó. Dijo: ¿cómo me hubiera gustado que entendieran? Él no se hace difícil, iglesia. Él no se hace como las mujeres, ¿verdad? No, Él no se hace el difícil. Él ya entré por la puerta principal, mostrándote que vengo como triunfador y como de paz, en son de paz. Y no entendiste. ¿Cuáles son las lecciones y cuántas lecciones has escuchado en un púlpito, en tu esquina de oración, y aún ahorita no entiendes? ¿Cómo me hubiera gustado que entendieran? A veces nosotros nos hacemos las víctimas. Ay, pobrecito yo, es que soy esto y nadie me quiere y vamos a cancelarlo porque nadie me quiere. Y nosotros nos hacemos la víctima más grande del mundo y de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Y lo entregó todo. Y lloró por nosotros. No por Él. Él no lloró por Él. En Juan 12, 23 habla acerca de que por fin llega la hora. Durante su estancia en este mundo, Jesús decía, le hacían preguntas y él decía esta frase: pero mi hora no se ha llegado, pero mi hora no ha llegado aún. Por fin Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Por fin dijo: se llega el momento, es necesario morir. Aún tu dolor tiene propósito. No solo son las victorias. Oye, es que yo tengo un matrimonio bien chiquito, wow. Uy, no, es que yo tengo todas, es que si vieras todos los logros que...
vez tras vez nosotros vemos como nuestro Jesús usaba el quebrantamiento y el dolor. Aún en Él mismo es necesario. Ahora dice en el 27, quiero pasar a este punto. Vamos a hablar de la salvación en nuestra parte. Yo quiero que nosotros podamos entender, si tú ya eres salvo, ¿qué es lo que tienes? Y si no, ¿de qué te estás perdiendo? El 27 dice, ahora mi alma está muy entristecida. Después de la fiesta, después del gran desfile, el Señor llora y ora y dice, ahora mi alma está muy entristecida. Sabía lo que venía. Jesús sabía que venías. Jesús sabía que enseguida iba a tener el lavado de pies a sus amigos. Sabía que iban a comer juntos con sus amigos. Y también sabía que después sus mismos amigos lo abandonarían. Y también sabía que ellos lo iban a negar. También sabía que lo iban a traicionar. Sabía que Jesús en la cruz iba a sufrir una separación de su Padre. Su alma estaba quebrantada. Está muy entristecida. Y dice algo. ¿Acaso debiera orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. El enemigo hubiera estado muy feliz si Jesús hubiera ido con el plan B. Pero él dice, espérate, que no es para la razón por la que vine. Yo vine para morir. ¿Para qué vino Jesús? Si quieres hacer una notita, porque yo no soy buena con notas como el pastor, es fantástico. Le quiero seguir, pero no puedo. Pero esta es una nota que hice. ¿Para qué vino Jesús? Vino a sufrir y a morir por los pecadores, por ti y por mí. ¿Quién benditos nos creemos nosotros que no podemos sufrir? No me merezco. Y lo hizo para traer gloria al nombre del Señor. Adán y Eva, ellos quebraron. Vamos a darle gracias, ¿verdad? Cuando estamos en el cielo, gracias Adán y Eva. Por causa de él hay una separación entre el mundo, la creación y Jesús y Dios. Entonces tenía que ver a alguien a reconstruir esa relación que había. Jesús dice, yo voy a ir y voy a vencerlo. Pum, punto, se acabó. Para eso vino Jesús, a vencer al enemigo. Trajeron esa separación, pero Jesús tenía que venir y lo hizo triunfante. El 31 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Luego, ha llegado el tiempo de juzgar. ¿Cuándo? Ha llegado, quiere decir, tengo el problema con los boricuas que todavía no entiendo cuándo es ya, ahora mismo, ahorita, o estoy aprendiendo, May me dice, ahora ya, no, ahora más al rato, ok, entonces ahorita, pues sí, más o menos en una horita. Ha llegado el tiempo, es hoy, el tiempo de la cruz. Ese es el tiempo que el Señor que se refiere aquí. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo en que Jesús iba a morir en la cruz. Ese es el tiempo de juzgar. Nosotros pensamos que el juicio va a ser hasta el final y que ahorita no hay. No. Este es el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Veredicto. Vamos a pretender que estamos en un cuarto de la corte y todos estamos ahí porque
estamos esperando sentencia. Veredicto, culpables. Sentencia, muerte. Pago, Jesús en la cruz. Si tú lo aceptas. Si aceptas que Jesús pague tu sentencia, entonces ya no hay nada que vaya en contra de ti. ¿No te emociona eso? O sea, pero si estuvieran en la corte de verdad, Meli, que están allí, que vamos a hablarle a la Meli, a Ceci, porque estamos en la corte y salieron y están todos celebrando. Estamos hablando de una eternidad eterna, en una eternidad. Por completo el Señor pagó nuestra sentencia. Si tú lo has aceptado. Eso es aceptar. ¿Aceptar qué? ¿Salvar de qué? Te estoy explicando y espero que estemos caminando juntos. Pero si tú no pagas, si tú no dejas que Jesús pague estas consecuencias, todavía tiene que haber un pago. Porque el juez no va a decir, bueno, ¿no quieres que doña Elvia pague tu sentencia? No, yo soy muy orgulloso y doña Elvia, gracias, pero no. Ok, ándale, pues te vas. No, ok, lo pagas tú. Lo pagas tú y la paga del pecado es muerte. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, esa sentencia el Señor la ha pagado por completo. No podemos regresar a cargar una vez más lo que Jesús ya pagó. Tú no puedes y no tienes que regresar a esa corte porque tu condena ha sido absuelta. Tú ya estás libre y eso es lo que celebramos, que si tú y yo algo nos pasara y tú tienes a Jesús como tu Salvador, vas directo hacia el Padre porque no hay sentencia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así es que si tú eres uno que condena, déjame decirte, estás en equipo con el enemigo, porque el Señor no condena. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ha sido pagado por completo, iglesia. Qué padre ser cristiano, ¿no? Eso está chido, ser cristiano. No nomás para vernos cool y porque es la moda. Ahora la moda es que todos los son cristianos. No. Lo padre de ser cristiano es de que tenemos una eternidad segura en el cielo. Si aceptas al Señor, si no, puedes contar una eternidad separada de Él. Y eso es infierno. Eso es infierno. El Señor ha traído gozo y donde no hay gozo, hay infierno. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, déjame decirte que tu dolor, el Señor lo usará y que hay una eternidad segura para ti y para mí. Si tú has despreciado o echado de menos la salvación, iglesia, yo te pido que medites ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz. No abuses de esa misericordia, de su gracia. Jesús vino a morir para traer gloria al Padre. ¿Glorificas tú a Dios con tu vida? ¿Qué tienes que hacer para glorificar al Padre? ¿Qué estás dispuesto a no hacer para glorificar al Padre? Porque Jesús dijo, es necesario que lo haga. Fue obediente hasta el final. Jesús experimentó lo mismo que tú y yo. Y en estos días tan claves y difíciles, era un tiempo, si tú estás en ese ambiente, Jesús estaba sintiéndose así también. Venían tiempos difíciles, pero su corazón es: tengo que cumplir el plan perfecto de mi Padre. Voy a celebrar, voy a dejar que me celebren. Y mostró sus sentimientos. It's okay.
pero fue fiel hasta el final. Todo lo hizo para que el Padre fuera glorificado. El enemigo tiene en sus manos una sentencia. Él tiene en sus manos una sentencia para este mundo. Y esa sentencia dice muerte, culpables. La sentencia que el diablo trae en sus manos dice culpable, culpable. Se lo merecen. Pero Dios se hizo hombre y vimos su luz como el unigénito, lleno de gloria. Y cuando está lleno de gloria, ¿saben qué es lo que sobrepasa? Su gracia. Él está lleno de gloria y lo que sobra hacia nosotros y lo que corre hacia nosotros es la gracia del Señor. Eso es lo que tú y yo gozamos. De que Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos de su gracia. ¿Está de acuerdo, iglesia? Sí, el enemigo sigue cargando esa sentencia, pero hay buenas noticias. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que celebraremos, iglesia, esta Pascua. Es por eso que hay una urgencia que tú y yo tengamos que proclamar estas buenas noticias. No vengas sola a la iglesia. Hey, no se trata de este edificio. Confíen en mí. Hay muchas iglesias que se han cerrado. Hay muchas iglesias y esta puede ser la siguiente si tú quieres. No se trata de eso. Se trata que hay un veredicto que Jesús ya ha pagado y tú y yo tenemos esas noticias. Porque si podemos promover otras cosas que nos conviene, y esta noticia más grande que podamos cargar no la comunicamos de esta manera. Hay buenas noticias. Todo ha sido pagado. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Jesús, gracias por ese sacrificio. Gracias por pasar por tanto dolor por mí, no nada más físico. Ahorita estamos viendo, Señor, lo emocional que fue antes, Dios. Pero aún así fuiste fiel. Porque me amas tanto, Señor. Porque nos amas tanto, Dios, que firmaste esa sentencia con sangre. Y hoy, Señor, podemos disfrutar libertad. Señor, te pido por aquellos, Dios, que tal vez escucharon esta plática, pero no han tenido o dado ese paso de seriedad, de aceptar ese pago que tú hiciste. Y este momento es para ti, iglesia. Olvídate de lo que pasa enseguida. Pero si tú crees que tal vez no has hecho esta decisión de una manera, con todo tu corazón, que has entendido que lo que has aceptado es el pago que tú te merecías, que era muerte, y ahora puedes venir de muerte a vida. Este es el momento. Si tú quieres entregarle al Señor tu corazón y aceptar este pago, puedes levantar tu mano allí donde tú estás.
Si tal vez lo has hecho antes, pero ahorita dices, lo entiendo, Señor, lo entiendo. Levanta tu brazo. Eso es una señal tuya al Señor. Olvídate. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay brazos, hay manos levantándose. Señor, en este momento, Dios, te pido, Señor, que aún ahí en su casa, Dios, si hay personas que están siendo confrontadas con este espíritu, Señor, porque tu Espíritu Santo puede llegar a esos lugares. Le puedes decir conmigo: Señor, acepto tu sacrificio. Acepto la paga de mis pecados. Y sé que hoy he pasado de muerte a vida. Celebraré la resurrección porque es lo que has hecho conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos que tal vez han menospreciado esa salvación, Espíritu Santo, el Señor quiere tratar contigo. Y que su llanto no sea por ti, como me hubiera gustado que hubieran entendido. Puedes decirle al Señor: Señor, perdóname por menospreciar tu sacrificio. Perdóname por no proclamar tu sacrificio en mí. Una vez más me levanto, Señor, por tus fuerzas, por medio de lo que hiciste en la cruz. Y seguiré adelante y seguiré obediente hasta que vea tu rostro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.